Mi nombre es Gabriel Iserov, soy médico especialista en medicina interna, jefe de diabetología del Hospital Santa Marina, director del Comité Científico de FAT y magíster en diabetología. Bueno, muy agradecido de mi parte por participar en esta tan interesante reunión donde vamos a hablar de un tema por ahí no tan abordado que es la enfermedad microvascular. El primer slide nos muestra lo que tiene que ver con la morbimortalidad en diabetes y como verán está atravesado todos los componentes cardiovasculares, ACV y enfermedad renal por la enfermedad microvascular. Así vemos que del 52 al 80% de la morbilidad cardiovascular la encontramos en diabetes, la enfermedad cerebrovascular en un 15% y la enfermedad renal hasta en un 10 y a un 20%. Respecto a esta enfermedad microvascular, podemos decir que el 53% de las personas con diabetes tipo 2 en este estudio que estamos presentando ha tenido una complicación microvascular, dentro de las cuales tenemos los ponentes más importantes, como es la enfermedad renal en casi el 30%, problemas oculares el 26%, úlceras del pie y neuropatía. Hace apenas unos 30 años atrás la medicina no sabía cuál era el valor de glucemia que había que tener para evitar complicaciones. Entonces, los médicos diabetólogos se limitaban a acompañar a los pacientes en estas complicaciones que se pensaban realmente inevitables. Así fue como a principios de la década de los 90 se dio a conocer este estudio tan importante que es el DCCT, que se realizó en pacientes con diabetes tipo 1, y ahí sí empezamos a ver que no era lo mismo tener un valor de hemoglobina glicosilada que otro. Hubo un grupo control en donde se buscaban valores que en este momento para nosotros serían posibles, pero como no se sabía, sí se tenía como valor de referencia, como control hasta 240 de glucemia, y sí hubo el grupo de intervención en donde se buscaron valores más estrictos y en donde podemos encontrar este gráfico que tiene que ver con lo que tanto conocemos y tanto sabemos que de buscar esta hemoglobina glicosilada de menos de 7, porque a partir de la hemoglobina glicosilada de 8 se empiezan a disparar las distintas complicaciones que vemos acá y como bien ven, tienen que ver mucho con la enfermedad microvascular como la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía y la microalbuminuria como expresión inicial de la vasculopatía. Bueno, dio unos datos súper importantes y alentadores, de hecho. La retinopatía se redujo en un 63%, la nefropatía en casi un 40%, dentro de ellos una disminución de un 39% en la microalbuminuria, un 54% en la macroalbuminuria, y la neuropatía en un 60%. Imagínense ustedes que esto fue realmente un dato muy alentador. De este estudio también surgieron algunos datos que es importante que tengamos en cuenta para entender por qué no todo nos va tan bien con el tema del control de la glucemia. En primer lugar, de este DCCT salió este concepto de que a mayor hemoglobina glicosilada, más complicaciones, pero también con un estudio que se llama EDIC, que fue un estudio posterior con los pacientes que estuvieron en el estudio DCCT, pasados 10 años, se vieron la evolución de estos pacientes y se vio que los pacientes que habían tenido mejor control metabólico, terminado el estudio, aunque no estaban con cuidados tan estrictos, no tuvieron las mismas complicaciones, tuvieron menos complicaciones que los que estaban de grupo control. Entonces, este beneficio se le dio a llamar memoria metabólica. La memoria metabólica expresa entonces que una hiperglucemia deja secuelas y que inicialmente tenemos que comenzar con un tratamiento, optimizar el tratamiento a la medida de nuestras posibilidades. Los resultados del DCCT pretendieron extrapolarse a la diabetes tipo 2 y a partir de este estudio, el UKPDS, pudimos apreciar que no fue tan así, si bien, como vemos en este gráfico, la reducción de 1% de hemoglobina glicosilada redundó en un 21% de disminución de las muertes en forma global, disminuyó apenas un 14% el infarto de miocardio,
lo cual nos dio ya el mensaje que no basta controlar la glucemia para controlar la enfermedad vascular. Es decir, que el control de la diabetes tiene que ver también con el control integral de todos los factores de riesgo. Las complicaciones microvasculares sí tuvieron una interesante disminución de este 37% y una franca mejoría en la enfermedad vascular periférica de un 43%. Bueno, esto tiene que ver con el control metabólico estricto, pero cuando hablamos de control metabólico estricto, hablamos también que el estudio DCCT, el que comentábamos que se hizo con diabetes tipo 1, implicó 3 veces más hipoglucemia respecto al grupo control, ¿sí? Entonces, fíjense acá que esto nosotros que ya habíamos comentado, esta disminución del 37% de las complicaciones microvasculares, el infarto de miocardio. A los 10 años, obviamente, el control glucémico estricto en diabetes tipo 2 no fue tan satisfactorio. Fíjense que la enfermedad microvascular se pudo prevenir del 37 al 24%, y cualquiera de los endpoints por diabetes también se redujo significativamente. Es decir, que cuando nosotros tratamos de la diabetes tenemos que ver el equilibrio entre este control metabólico y las hipoglucemias que, como vamos a ver, no han sido inocentes. Acá les muestro en esta placa lo que significó el DCCT, en donde yo les comentaba primero el gráfico de que a medida que aumentaba la hemoglobina glicosilada aumentaban las complicaciones, pero ciertamente ustedes pueden apreciar cómo está atravesado por cómo las hipoglucemias severas estuvieron acompañando el mejor control metabólico y obviamente las glucemias altas, que si bien dieron menos hipoglucemia, generaron una mayor complicación crónica. Este gráfico lo muestra. Acá teníamos lo que habíamos conversado, que esta disminución de complicaciones la tenemos que cotejar con aumento de las hipoglucemias, y este aumento de las hipoglucemias genera en el paciente temor a tenerlas, temor a la calidad de vida. Entonces muchos pacientes tienden a tener un cumplimiento no tan estricto, no adhieren tanto al tratamiento y generan las complicaciones que nosotros buscamos evitar. Este estudio me pareció muy interesante, un estudio de intervención en donde apreciamos que prácticamente el 80% de los pacientes, algunos de reciente diagnóstico, estos que ya tenían diagnóstico previo, no cumplía el objetivo metabólico. Prácticamente el 76,5 o el 79,8 de los pacientes, casi, digamos, redondimos para recordar, casi el 80% de los pacientes no cumplían los objetivos metabólicos. Nos pasa a nosotros en Argentina, ha pasado en la clínica Joslin, ha pasado en la clínica Steno, o sea, los lugares de Estados Unidos y de Europa más prestigiosos de la especialidad, y eso es un desafío que tenemos por delante. Y vamos de lleno a lo que es la microangiopatía diabética. Nosotros quizá conocemos mucho más lo que tiene que ver con la macroangiopatía, en donde nosotros sabemos que a nivel de endotelio tenemos la enzima lipoproteína lipasa, que degrada los triglicéridos, pero en ausencia de insulina, la lipoproteína lipasa no se activa, entonces aumenta la hipertrigliceridemia, aumenta las LDLB, y obviamente estas macromoléculas que no se degradan comienzan a ser ávidamente captadas a nivel subendotorial, produciéndose las células espumosas y posteriormente la placa de colesterol. Distinto es el fenómeno que tenemos nosotros en la microangiopatía diabetes, donde la fisiopatología y la anatomía patológica es distinta. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de lo que mayormente vemos en retina, en riñón, en cerebro, en donde esencialmente este proceso hipóxico va a producir neovascularización, que a nivel de retina esta neovascularización va a generar un crecimiento de la red arterial que va a terminar generando las complicaciones, inclusive hasta el desprendimiento de retina, y vamos a ir comentando entonces órgano por órgano cómo actúa la microangiopatía diabética. Cuando hablamos de microangiopatía, hablamos de glicación de las proteínas. La glicación de las proteínas, es decir, una unión de glucosa a proteína por un fenómeno no energético, se conoce
desde la química desde el año 1912, pero Monnier en el año 1982 pudo demostrar en los seres vivos, en el ser humano, esta glicación de la proteína. Lo importante de la glicación de la proteína es que es un proceso irreversible. Entonces, la hiperglucemia crónica nos va a dar esta glucación, va a producir estos, lo que se llama productos de glicación avanzada, por las siglas en inglés, y esto se va a depositar en el cristalino del ojo, generando las cataratas, en las membranas basales de los capilares retinales y glomerulares, con consecuencias que vamos a ir comentando, y a nivel del sistema nervioso, ese componente proteico, el subendotorial, en aumento del mesangio, va a determinar el deterioro de los vasos nervorum, pero no solamente eso, sino también vamos a tener un efecto directo a la mielina. Es decir, que esta glicación de proteínas no solamente va a actuar sobre los vasos sanguíneos, siempre decíamos mucho que la diabetes es una enfermedad vascular, pero lo vascular propiamente dicho no explica ni la encefalopatía ni la hepatopatía, es decir que si bien hay un componente vascular, la situación es bastante más compleja. Entonces, también vamos a tener dentro de esta microangiopatía esta movilización de macrófagos con liberación de citoquinas inflamatorias, una tumefacción del tejido a través de la vía aldosa reductasa. Respecto entonces a las hipótesis de esta enfermedad microangiopática, sí tenemos factores genéticos. Y esto es muy importante porque hay personas, y eso es frustrante para el paciente, hay personas que por más que se cuiden pueden tener una enfermedad microvascular porque hay un fuerte componente genético. Nos ha pasado en la experiencia clínica de tener 3 hermanos con diabetes tipo 1, que unos tenían mejor, otros peor control, pero todos terminaron haciendo problemas renales porque justamente el factor genético influye mucho. Y obviamente habíamos comentado que la hiperglucemia aumenta los AGE que habíamos comentado, el sorbitol, la APK, y eso va a movilizar los factores de crecimiento, las endotelinas, citoquinas, que en definitiva van a aumentar el mesangio y a su vez degradar su estructura. El aumento de síntesis va a aumentar el espesor de la membrana basal, la acumulación de mesangio, y esto nos va a llevar a la glomerulosclerosis. Entonces, el engrosamiento difuso de la membrana basal, entonces, como comentábamos, nos va a dar un aumento de la matriz y una proliferación de células mesangiales que se va colando también entre las células endoteliales. Es así que esta enfermedad microvascular en diabetes se va a expresar a través de retinopatía, nefropatía, neuropatía, que es lo que vamos a comentar, y sí vamos a comentar también algunos aspectos que tienen que ver con lo cardiovascular. ¿Sí? A nivel de retinopatía hemos comentado entonces, esencialmente que se va a depositar estos productos de glicosilación a nivel del cristalino, por un lado, generando las cataratas, pero también a nivel de la membrana basal capilar, generando un engrosamiento, una disminución de la luz, lo cual va a generar hipoxia, lo cual va a generar a su vez una neoformación de vasos que en su crecimiento va a generar hemorragias y como efecto final la pérdida de la visión por desprendimiento de retina. A nivel de la nefropatía diabética vamos a tener un aumento de la presión de filtración y un aumento de la constante de filtración del cual nos vamos a detener. ¿Sí? A nivel de neuropatía, este aumento del espesor de las paredes, de los vasa nervorum que habíamos dicho, y aparte el efecto directo a la mielina va a generar esta neuropatía que va a tener implicancias cardiovasculares. Así vemos, y sin detenernos demasiado, comentar que la retinopatía diabética es una complicación, decíamos, muy común. Y acá este texto que dice: en diabetes alcanza el 60% tras 20 años de evolución, tenemos que pensar que en 20 años se ha cambiado mucho. No es lo mismo el paciente que tenemos desde hace 20 años que el paciente hace 20 años, en donde todos los estudios que yo les he comentado no se conocían y no conocemos el efecto terapéutico. Es decir, que tenemos ahora muchos pacientes que tienen 30, 40, 50 años de tener diabetes
y no tienen complicaciones. O sea que esto que yo les muestro lo tomamos entre pinzas, ¿sí? Respecto a la retina sana y la retinopatía diabética, digamos que tenemos una fase no proliferativa, donde tenemos microhemorragias, exudados y aneurismas, y una fase proliferativa, donde las hemorragias son más importantes, superan al tercio de la superficie y ya empieza a haber vascularización anormal. Así, dentro de las muchas clasificaciones, la verdad que uno ve la bibliografía que cada entidad científica tiene sutiles detalles o diferencias que yo se los quiero mostrar también porque a veces vamos a acceder a distintas bibliografías. ¿Sí? Dentro de la retinopatía diabética, otra clasificación las da como moderada, de alto riesgo o de avanzada. ¿Sí? Acá en la moderada una neovascularización retiniana, ¿sí? Menor a un tercio, en la de alto riesgo es superior al tercio, ya de hemorragias, y en la avanzada la hemorragia vítea extensa o el desprendimiento de retina. Acá también les muestro otro gráfico en cuanto a la gravedad de la retinopatía, también da la no proliferativa leve, no proliferativa moderada. Esencialmente en la moderada ya tenemos otras lesiones aparte de los microaneurismas. Después pasamos a la no proliferativa, que tenemos más de 20 hemorragias, y anomalías microvasculares transretinianas, que es la que ya habíamos relatada, y la proliferativa, la neovascularización y la hemorragia prerretiniana o vítrea. Bueno, y pasemos a la microangiopatía y nefropatía diabética. Más allá de lo que ya hemos comentado de este aumento del mesangio a nivel subendotelial, que lo que encontramos también a nivel de la retinopatía diabética es una dilatación de la arteria aferente respecto a la eferente. Si bien hay una dilatación en ambas, es mayor la dilatación en la arteria aferente que respecto a la eferente. Acá comenta que hay una constricción, pero muchas veces puede estar algo dilatada, pero no respecto a la aferente, lo cual va a hacer que la presión de filtrado glomerular suba desde 30 hasta casi 55 milímetros de mercurio de presión, y esto va a determinar todo este fenómeno que hemos comentado de deterioro glomerular y de pérdida glomerular. A su vez, los que quedan empiezan a sobreesforzarse y entonces empieza un deterioro que ya vamos a comentar a partir de qué periodo es reversible y a partir de qué periodo no. Acá tenemos entonces este mesangio que está rodeando los vasos glomerulares y este depósito de material en la membrana basal y este aumento de presión también va a determinar la presencia de microalbuminuria. Recordemos que la albúmina es una molécula muy grande que normalmente no tiene que pasar a la orina, pero este aumento de la presión arterial en forma inicial, aunque no esté el riñón en forma patológica, ustedes saben que las personas que hacen alguna actividad deportiva intensa pueden presentar microalbuminuria por este fenómeno o otros que por ahí no vienen al caso, pero esencialmente este fenómeno empezamos a tenerlo a nivel de nefrol, esencialmente por un aumento de la presión de filtrado glomerular. Cuando tenemos los periodos iniciales de deterioro del riñón, sí vamos a ver que el clearance no está normal, sino que está aumentado el clearance. Podemos ver en la ecografía un discreto aumento respecto a lo normal hasta de la propia ecografía del riñón, y esto nos tiene que alarmar para prevenir las complicaciones y actuar en consecuencia. Bueno, yo sé, me van a decir que algunos tienen como referencia la microalbuminuria hasta 20, hay otras clasificaciones que dan la microalbuminuria hasta 30, ¿sí? Y los vamos a comentar en estas disquisiciones o en estas diferencias, las quiero comentar a todas para que las tengamos presentes y veamos cuál es la referencia que nos da el laboratorio de nuestra confianza, ¿sí? Hasta 20 se considera normoalbuminúrico, de 20 a 200 microalbuminúrico. Van a encontrar algunos que dicen de 30 a 200,
y mayor de 200 en macroproteína. Obviamente es un marcador precoz de la enfermedad renal. Obviamente esto no, es un fuerte predictor de los problemas renales y, como bien saben, problemas cardiovasculares. Bueno, esta clasificación yo la rescato porque, bueno, ha sido una clasificación de Morgensen modificada por el profesor Maximino Ruiz, que fue mi maestro, y realmente tenía muchísimo conocimiento de este área y una clasificación realmente que integra todo. Fíjense que tenemos a una etapa que yo ya les había comentado de hipertrofia o hiperfunción, ¿sí? En donde aumenta la superficie glomerular por este aumento de la presión. La presión de filtrado glomerular entonces la vamos a encontrar por arriba del valor normal. Obviamente a nivel de ejercicio puede aumentar esta hipertrofia. La presión arterial la vamos a encontrar normal, ¿sí? Con las lesiones renales mínimas que pueden aparecer a los 2 años. Y ojo, que cuando hablo 2 años, esto es relativo porque ha cambiado mucho y ha sido muy dinámica la intervención temprana en personas con diabetes respecto a las complicaciones. Así que uno hoy no puede decir que son indefectibles las complicaciones, sino que las podemos prevenir con algunos elementos que vamos a comentar, ¿sí? Fíjense que en esto que el doctor decía, las revisiones renales mínimas, tenemos también un aumento del 20 al 30% de un filtrado glomerular, y fíjense que en esta etapa todavía no tenemos microalbuminuria, pero sí en la nefropatía incipiente ya tenemos entre 20 y 200 de excreción de albúmina, pero en esta etapa podemos volver atrás. Es decir, que nosotros, optimizando el tratamiento diabetológico y obviamente mejorando los valores de presión arterial, podemos volver atrás. No pasa así cuando ya estamos en el periodo clínico, en donde sí ya tenemos algunos trastornos a nivel anatomopatológico, ya tenemos macroalbuminuria, ya tenemos elevación de la presión arterial de aquí en adelante, y lo que podemos hacer en esta etapa es frenar la progresión, pero no evitarla. Sí, en el periodo avanzado, que ya tenemos estructuras nodulares a nivel del riñón, ya la presión de filtrado glomerular es menos de 30, la albúmina es mayor de 500, y acá me quiero detener una cosa que uno ve mucho en la práctica. No nos olvidemos que el clearance de creatinina expresa la relación en la creatinina en sangre y la creatinina en orina. Es decir, que si tenemos frente nuestro una persona mayor, por ejemplo, una señora de 70 y tantos años, que tenemos una presión de filtrado glomerular baja, un clearance muy bajo, y tenemos una creatinina normal y una urea normal, tenemos que tener en cuenta cómo se hace la fórmula de clearance de creatinina. Es decir, que si esta persona tiene incontinencia urinaria, no va a poder recabar toda la orina de las 24 horas, vamos a tener esta discordancia, y obviamente el clearance le va a dar artificialmente bajo. Eso es una aclaración que quiero comentar, que algunos la sabrán, va para los que no lo sabían, ¿sí? Bueno, después tenemos el periodo más grave, el periodo urémico, donde la filtración glomerular es menor de 20, obviamente estos pacientes ya tienen una declinación muy severa, una presión arterial que es muy difícil de controlar, y se los dejamos a nuestros amigos los cardiólogos. Fíjense acá que tenemos, quise adrede dejarle otra clasificación que pueden encontrar, en donde la microalbuminuria normal se da a menos de 30, el otro habíamos dicho que estaba menos de 20, aceptan hasta 300 de microalbuminuria, y macroalbuminuria más de 300. Todo lo podemos encontrar y tenemos que ver el valor de referencia que nos están dando según la técnica, el laboratorio a quien confiamos nuestros pacientes. Entonces, sí, en grande es reversible la fase inicial con microalbuminuria positivo. Esa alarma que tenemos que tener de microalbuminuria nos tiene que hacer actuar en forma temprana. ¿Cuándo decimos que hay microalbuminuria? No cuando tenemos un solo valor de microalbuminuria. Tenemos que tener por lo menos 3
valores de microalbuminuria positivo para decir que este paciente nuestro tiene microalbuminuria. Sabemos que hay muchas reacciones que nos llevan proteínas a la orina, desde que haya espermatozoides hasta que haya células epiteliales, hasta tener una infección que tienen todos ellos, o una pequeña presencia de sangre si la paciente se ha tomado una muestra en forma perimenstrual. Es decir, que tengamos presente que un solo valor de microalbuminuria no hace diagnóstico. Y si bien no es el tema que nos ocupa, cuando estamos hablando de acciones, sí, algunas de los nuevos fármacos, como la dapagliflozina y todas las familias de la gliflozina, son los inhibidores de SGTL2, o SGTL1 y SGTL2 conjuntamente. Lo que han demostrado es que sí podemos disminuir la proyección de la progresión a macroalbuminuria. Es decir, que es muy interesante saber que podemos actuar con fármacos a este nivel, y también saber que como este tipo de fármacos genera una disminución del índice del umbral renal, vamos a tener pacientes con glucemia normal y con glucosuria positiva. Es decir, que no es que se equivocó el amigo bioquímico, sino que es efecto de este fármaco. Para tenerlo en cuenta, los que no lo sabían, ahora lo saben, y los que sabían lo repasan. Bueno, entonces sí, sabemos que los objetivos metabólicos de la prevención de la microalbuminuria los conocemos hace mucho tiempo. Sabemos que a mayor hemoglobina glicosilada hay más nefropatía y hay más retinopatía. Y sabemos también desde la secundaria que, por ejemplo, 7 puede ser el promedio de 1 más 13 o el promedio de 7 más 7, de manera tal que la hemoglobina glicosilada sola no basta. Es decir, que sabemos que el aumento de la variabilidad glucémica también genera complicaciones, y no basta solamente la hemoglobina glicosilada. Entonces, ya está por distintos trabajos francamente demostrado que tenemos que no solamente llevar una buena hemoglobina glicosilada, sino trabajar en la variabilidad glucémica. Bueno, los objetivos metabólicos de la prevención de microangiopatía. Una hemoglobina glicosilada menor de 8, ¿sí? Vemos que disminuyó entonces, según este DCCT, produjo una disminución de la microalbuminuria. Y acá les voy a comentar una cosa que sabemos también desde hace un tiempo. Nosotros, a partir del estudio DCTT, decíamos, bueno, si bajamos la hemoglobina glicosilada, mientras más bajo esté la hemoglobina glicosilada, mejor va a estar nuestro paciente, pagando el precio de la hipoglucemia, pero mejor va a estar nuestro paciente. Bueno, a partir de este estudio, que es el estudio ACCORD, se tuvo un grupo en donde se buscó una hemoglobina glicosilada de 6, bien baja, y en este grupo, versus el grupo control, que es más de 7,4 de hemoglobina glicosilada, en el grupo de intervención de ACCORD hubo que suspenderlo porque aumentó la mortalidad global, el infarto fatal y no fatal. Es decir, que los valores demasiado bajos también generaban aumento de la mortalidad y complicaciones crónicas. Esto fue un boom también dentro de lo que es el control metabólico, y llegó a replantear lo que antes se decía, que todo el mundo tiene que tener una hemoglobina glicosilada de 7 o menos, y empezamos a repensar las cosas, y las últimas guías de la Asociación Americana de Diabetes, tanto las del 2019 como las de este año 2020, dan objetivos terapéuticos, objetivos metabólicos de hemoglobina glicosilada mucho más altos que lo que tenemos antes. Así que según las personas mayores, según determinadas condiciones, aceptamos 8,5 o 8 de hemoglobina glicosilada, con la idea de que estas hipoglucemias no aumenten la mortalidad. En los extremos de la vida, nosotros buscamos que nuestros pacientes de menos de 14 años o de más de 65 años no se mueran de complicaciones agudas. Y en el medio, de los 14 a los 65, nos abocamos mucho en la prevención de las complicaciones crónicas. También
Les comento que una glucemia postprandial de 180 se condice con una hemoglobina glicosilada de 7, pero se pudo observar que las glucemias postprandiales mayores de 280 sí generaban mayor microangiopatía. ¿Sí? Y lo vimos a través del estudio Kumamoto, en donde se aumentó en 10 veces el riesgo de nefropatía y en 6 veces el riesgo de retinopatía cuando teníamos valores de glucemias postprandial elevados. Es decir que tenemos que ver en el control de nuestros pacientes cómo están las glucemias en las lunas, que si las glucemias en las lunas están bien, ahí recién abocarnos a ver cómo están las postprandiales. Obviamente, si tenemos glucemias en ayunas elevadas, las postprandiales siempre van a estar elevadas, como demostrar Monnier en un trabajo clásico también de la diabetología. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces esta variabilidad. Acá, si lo recalco, a mayor variabilidad glucémica, mayor nefro y retinopatía diabética. Bueno, y vamos a ir terminando con algunas situaciones que tienen que ver con lo microvascular y la enfermedad cardiovascular. Una de las entidades es la angina microvascular, que también se llama síndrome cardíaco X. Son pacientes que tienen un dolor anginoso típico que aparece en el ejercicio, y cuando se le hacen estudios coronarios, las arterias coronarias están bien y realmente desconcierta, pero esto tiene que ver con la enfermedad microvascular, en donde a nivel de las arterias que atraviesan y nutren el miocardio, esta situación, de disminución de la luz a nivel subendotelial por los fenómenos que habíamos ya comentado de aumento de la sustancia proteica subendotelial, va a generar una disminución de la compliance de las arteriolas del miocardio. Entonces este paciente va a tener ante el ejercicio este mismo síndrome. Entonces nosotros, cuando le hacemos una prueba de esfuerzo, la angina se va a repetir, y obviamente después haremos estudios posteriores para comprobar esta situación que se llama síndrome cardíaco X o angina microvascular, y recordamos que se presenta en el ejercicio, no hay oclusión de arterias coronarias, hay rigidez de los capilares del miocardio por microangiopatía, y se investiga primero con la prueba de esfuerzo, en donde vamos a certificar que el paciente realmente se puede objetivar este dolor como algo anginoso, como algo no coronario, y la angiografía coronaria nos va a demostrar cómo está la permeabilidad y cómo vamos a actuar con esto. Obviamente el control de la enfermedad de base y dilatación arterial con bloqueadores de canales de calcio, nitratos. Y si la enfermedad cardiovascular está en la diabetes, impregnada por la neuropatía autonómica cardiovascular. Entonces, las manifestaciones van a ser la hipotensión arterial, el síncope ortostático, la hipotensión arterial postprandial. Son pacientes que nos van a referir que terminan de comer y tienen un sueño enorme, que se duermen en la mesa, y nos tiene que empezar a hacernos pensar en esta enfermedad, en esta neuropatía autonómica, que realmente el diagnóstico es bastante tardío. Aumento de la presión arterial nocturna, taquicardia en reposo, disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ustedes conocen las maniobras de cambio de posición o las maniobras de Valsalva, y la verdad vamos a comentar que si el paciente tiene una retinopatía severa, no tenemos que hacer maniobra de Valsalva, porque eso puede generar una hemorragia, ¿sí? Entonces tenemos que hacer todas las otras pruebas para avalar la neuropatía autonómica. Tendremos intervalo de QT aumentado, arritmias y muerte súbita. También no podemos dejar de lado el infarto silente. Fíjense que se reconoce una prevalencia del 19%, y este infarto oculto tiene 8 veces más riesgo de morir. Sí, hay estudios que han demostrado que se descubre en las personas con diabetes el infarto casi 20 minutos más tarde respecto a los pacientes no diabéticos, un dato
que tenemos que tener presente. Sí, bueno, y como conclusión, son factores determinantes en la enfermedad microvascular, la hiperglucemia pre y postprandial, lo que se llama la memoria hiperglucémica, tener presente entonces que de entrada tenemos que procurar el mejor control metabólico posible en nuestros pacientes y también tener en cuenta que la variabilidad glucémica en mayor medida que la media glucémica. En este momento tenemos monitoreo continuo de diabetes, hay muchos aparatos que ya estamos introduciendo, especialmente ahora más que nada en los pacientes con diabetes tipo 1, que se aplican en el brazo y durante 14 días el paciente puede medir las veces que desee vía Bluetooth su glucemia y poder ver entonces esta variabilidad, ver en qué momento sube, determinados alimentos cuánto suben su glucemia, cuánto ayuda la actividad física y en forma oportuna cómo actuar. Obviamente los pacientes tienen que saber que esto mide glucosa en el intersticio, no mide glucosa en sangre como en el pulpejo del dedo. Entonces, lo que medimos con estos monitoreos continuos es el promedio de los últimos 12 minutos de glucemia. Entonces no va a haber habitualmente coincidencia entre la glucemia en ayunas y la glucemia que estamos midiendo en el pulpejo del dedo, pero sí nos va a permitir conocer una tendencia, si la glucosa está en baja, si está en alta, y nos va a permitir también un valor muy importante que es el tiempo en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? De las mediciones, cuánto tiempo se maneja entre los valores que nosotros establecemos como control. El tiempo en rango habitual, que habitualmente manejamos, por lo que yo he comentado, es una glucemia en ayunas de 70 y una postprandial que no supere los 180, y eso se condice con una hemoglobina glicosilada de 7. Si bien les comento que eso nosotros podemos regularlo y podemos nosotros programar este monitoreo continuo para los valores que según la edad y la actividad de la persona sean más convenientes. Bueno, para despedirme, acá les digo para los que quieran comunicarse conmigo, Gabriel Listerov, yahoo.com.ar, mi celular, y acá les cuento y les muestro este colibrí, que es un animal que tiene la característica que puede aprovechar óptimamente su energía y también es un animal que solamente puede vivir en libertad. No podemos tener un colibrí en cautiverio y esto simboliza que a nuestros pacientes que tienen diabetes tenemos que acompañarlos, tenemos que mostrarles un camino, también comprender que no es fácil controlarse la diabetes. Usted sabe que la Asociación Americana de Diabetes ha establecido que el control íntegro lleva casi 3 horas al día entre los controles, cuidar la comida, las aplicaciones de insulina. Bueno, muy agradecido por su atención, quedo a su disposición. Muchísimas gracias.